Buen día, profesor. Le voy a explicar la práctica número 5, la cual lleva de título modulación ASC, FSK y PSK. Prelaboratorio. Modulación ASK. La modulación por desplazamiento de amplitud es una modulación de amplitud donde la señal moduladora es digital. Los dos valores binarios 0 y 1 se representan con dos amplitudes diferentes y es usual que en una de las dos amplitudes sea 0. Es decir, uno de los dígitos binarios se representa mediante la presencia de la portadora a la amplitud constante y el otro dígito se representa mediante la ausencia de la señal portadora. En este caso, la frecuencia y la fase se mantienen constantes. El ancho de banda necesario para esta transmisión es mayor que el requerido para la modulación de amplitud. Es decir, el ancho de banda práctico es el doble del requerido en transmisión banda base. La forma más simple y común de la modulación ASK funciona como un interruptor que apaga o enciende la portadora, de tal forma que la presencia de portadora indica un 1 binario y su ausencia un 0. Formas de ondas del modulador ASK. Se predispuso el circuito en modo ASK con una fuente de datos de 24 bits y sin codificación de datos. Los switches se colocaron: el switch 2 en normal, el 3 en 24 bits, el 4 en 1200 Hz, el 6 en ASK, el switch 8 en bit, la atenuación en el mínimo y el noise en el mínimo. Se predispuso una secuencia de datos 00 y 11 y se pulsó Start. En TP6 y en TP16 se pudo visualizar la señal de datos y la señal ASK. La frecuencia de la portadora es de 1800 Hz. En esta actividad se detecta que la frecuencia de la señal ASK está presente cuando la señal de datos conmuta en nivel alto, esta aumenta. Actividad 2. Formas de onda ASK. Se predispuso el circuito en modo ASK, con fuente de 24 bits y sin codificación de datos. Se predispuso también una secuencia de datos 0011, alternada y pulsando Start. En TP16 y TP20 se visualizó la señal ASK antes y después del canal de comunicación. También se observó el efecto del canal de comunicación sobre la señal ASK, ya que el canal de comunicación es de banda limitada. La señal ASK de salida resulta levemente nivelada. En TP23 se detecta la señal ASK rectificada en las dos medias ondas. La señal ASK es muy sensible a las variaciones de amplitud porque también la información está asociada a la amplitud de la señal. En TP29 los datos recibidos no son correctos porque el generador de 1200 Hz no proporciona la portadora. Actividad 3. ASK con datos codificados Manchester. Con las condiciones anteriores, en las situaciones de transmisión síncrona de los datos se requiere la generación del reloj de recepción y el retemporizador de los datos. El reloj de recepción se extrae de la señal de datos de llegada y está disponible en TP32. Este reloj se utiliza para retemporizar los datos del mismo que están disponibles en TP31. El reloj de recepción en TP32 es síncrono con los datos recibidos en TP31. La señal de datos que se recibe en TP31 es igual a la señal de datos transmitido que se puede ver en TP4. La codificación Manchester de los datos a transmitir
asegura que estén siempre presentes alternancias en la señal transmitida. En TP9, los datos recibidos no son correctos, no se extrae correctamente el reloj de recepción en TP32. Actividad 4. Efecto del ruido, medida del bit de error. Se predispuso el circuito en modo ASK, con fuente de datos pseudo-aleatorios de 64 bits y una codificación Manchester de los datos. El valor leído en el display error counter corresponde al número de bits de error recibidos. Si no se introduce ruido en la línea, no deberían haber bits de error. Al aumentar gradualmente el noise, se puede observar la lectura de los bits de error. Esta medida, que representa la calidad de una conexión de transmisión, es la tasa de error que está definida como la relación entre los bits de error y el total de los bits recibidos. La BER normalmente se expresa con potencia de 10. Modulación FSK, prelaboratorio. El desplazamiento de frecuencia es una modulación de frecuencia donde la señal modulada es digital. Los dos valores binarios se representan con dos frecuencias diferentes, F1 y F2, próximas a la frecuencia de la señal portadora. Generalmente, F1 y F2 corresponden a desplazamientos de igual magnitud, pero en sentidos opuestos de la frecuencia de la señal portadora. El índice de modulación tiene gran incidencia en la señal modulada y determina los dos tipos fundamentales de FSK, que son FSK de banda reducida o de banda angosta. Este es donde el índice de modulación es pequeño, M es menor que pi medio. Se tiene modulación de frecuencia en banda angosta y su espectro de frecuencia es similar al de FSK. El otro tipo de FSK es el de banda ancha. Las ventajas de FSK sobre las ASK se hacen notables cuando el índice de modulación es grande, es decir, cuando M es mayor que pi medio. Con esta condición se aumenta la protección contra el ruido y las interferencias, obteniendo un comportamiento más eficiente respecto a la modulación ASK. Puesto que en este caso la pequeña modulación de amplitud mencionada, en el caso de FSK de banda angosta, se hace despreciable. Actividad 1. Forma de onda del modulador FSK. Se predispuso el circuito en modo FSK con una fuente de datos de 24 bits y sin codificación de datos. Los switches se colocaron, el switch 2 en normal, el 3 en 24 bits, el 4 en 1200 Hz, el 6 en ASK, el 8 en bit, la atenuación en el mínimo y el noise en el mínimo. Se predispuso una frecuencia de datos de 0011 alternada y se pulsó Start. En TP6 y en TP16 se visualizó la señal de datos y la señal FSK. Se regula la fase de la portadora de 1200 Hz para así tener una continuidad en la señal FSK en el cambio de las dos frecuencias. La frecuencia portadora es de 1800 Hz. En TP14 se observa una señal de frecuencia de 1800 Hz cuando el dato de entrada es 1. Esta señal se suma a la proporcionada por el modulador 2. La señal FSK se obtiene del modulador 1, que es el TP14 de 1800 Hz, y del modulador 2 en TP15 de 1200 Hz. La primera señal está presente cuando la señal de datos en TP6 es 1 y la segunda cuando el dato es 0. A continuación, las dos señales se suman y el resultado está disponible en TP16.
Actividad 2. Forma de onda del modulador FSK. Se predispuso el circuito en modo FSK con una fuente de datos de 24 bits y sin codificación de datos. Se predispuso una secuencia de datos de 0011 alternada y pulsando Start. En TP16 y TP20 se visualizó la señal FSK antes y después del canal de comunicación. Se observó el efecto del canal de comunicación sobre la señal FSK. El canal de comunicación es de banda limitada. La respuesta en frecuencia es de tipo pasa-baja. La señal FSK de salida resulta levemente atenuada en la componente de frecuencia de 1800 Hz. En TP23 se detecta la señal proporcionada por el del modulador PLL. Esta señal es similar a la señal de datos detectada en TP20, con un superpuesto un residuo de frecuencia de 1200-1800 Hz. La señal FSK es menos sensible que la ASK, porque la información está asociada a la frecuencia y no a la amplitud de la portadora. En TP29 los datos recibidos no son correctos. El generador de 1800 Hz no proporciona la portadora. FSK con datos codificados Manchester. Con las condiciones anteriores, en la situación de transmisión síncrona de los datos, se requiere la generación del reloj de recepción y la retemporización de los datos. El reloj de recepción se extrae de la señal de datos de llegada y está disponible en TP32. Este reloj se utiliza para retemporizar los datos del mismo que están disponibles en TP31. El reloj de recepción en TP32 es síncrono con los datos recibidos en TP31. La señal de datos recibidos en TP31 es igual a la señal de datos transmitidos en TP4. La codificación Manchester de los datos a transmitir asegura que estén siempre presentes en alternancia en la señal transmitida. En TP9 los datos recibidos no son correctos, ya que el filtro paso-baja del demodulador no proporciona una señal. Actividad 4. Efecto del ruido. Medida del bit de error. Se predispuso el circuito en modo FSK con fuente de datos pseudo-aleatorio de 64 bits y codificación Manchester de los datos. El valor deído en el display error counter corresponde al número de bits de error recibido. Si no se introduce ruido en la línea, no deberían haber bits de error. Al aumentar gradualmente el noise, se puede observar la lectura de los bits de error. Esta medida representa la calidad de una conexión de transmisión de datos y es definida como la relación entre los bits de error y el total de los bits recibidos. La BER normalmente se expresa en potencias de 10.